Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son, y antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. En Lanús creemos en la educación de calidad. Por eso estamos entregando kits de robótica a los centros educativos del municipio, para que nuestros chicos aprendan nuevos conocimientos científicos que son la base de las industrias del futuro. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. Paladini, empresa de alimentos que desde 1923 acompaña la mesa de los argentinos. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. Él es el creador, el fundador, el alma mater de uno de los restaurantes más atractivos de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Palermo. Restaurante que fue incluido dentro de los 7 magníficos de la cucina italiana en Buenos Aires. Mil anécdotas, por cierto, de todo lo que ha ocurrido allí, y también un sello distintivo, la forma particular de atender a sus clientes. Si decimos Guido's Bar, es decir, Carlos El Tano Sost, mi invitado de hoy. Gracias Hola. por estar. No, gracias por haberme invitado, y sorprendente, porque verdaderamente yo hice un trabajo y un camino personal Sí. a través de mi familia y de... ¿Cuándo arrancaste con la cocina? Como decís, este puede ser mi medio original, de vida. con el concepto gastronómico los tengo de los 9 años. Epa. O sea, porque empecé a trabajar en una lechería en la esquina de barrio de San Telmo, Estados Unidos y Piedra, y a la tarde iba al colegio, a la mañana, porque me gustaba manejar el carro del lechero. Sí. Entonces íbamos a buscar a Constitución, a la estación Sáenz, la leche, y después repartía. Pero era más para que mis hermanos y todos nosotros, o sea, tuvieran, la verdad, o sea, entrar en ese detalle de cómo bautizábamos la leche y todo eso, es entrar en las anécdotas del barrio. ¿Y cómo la bautizaban? Y la bautizaban porque el primero que la bautizaba era Prieto, el gallego, y Paquita. O sea, porque la leche venía con un suero arriba, claro. no estaba pasteurizada. Era En la esa leche época, directamente de la ubre de la vaca. La ubre de la vaca venía, tiraba, Claro. venían los tachos de 25 kilos, 25 litros. Y, y se hacía. Y después, para que nosotros vivíamos en una casa popular, con canilla en el medio de patio, Sí. y el gallego ya me daba, el gallego no, sino era asturiano, pero nosotros todos lo decimos gallego. Exactamente. Entonces, la base de eso fue que él lo bautizaba, hacía lo suyo, sacaba el suero de arriba, y con eso, porque no había manteca, hacíamos la manteca. Eso es lo que se llamaba la nata. La nata, manteca, no, el suero era, la parte de arriba era casi el suero. Sí. Eso. Yo no me olvido de eso porque eso me quedó grabado a fuego, porque con una cadena en un marco de puerta, con un tacho cerrado, con un trapo arriba, tum, 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 y hacíamos la manteca hasta que se calentaba y Claro. se hacía. Y quedaba amarilla, una manteca riquísima, ¿me entendés? Porque era pura. Totalmente. Era pura. Después aparece el Adairico, aparecen las marcas, pero fue mucho tiempo después. Pero eso, así ya él a eso lo cargaba, después iba con el tarro de 5 litros o de 10 litros, que íbamos con el peso de la medida de 1 litro, entonces
le daba a mi mamá la buena, la que ella había bautizado, pero le daba a mi mamá la buena, que sacaba 2 litros, y después la cargaba de agua de vuelta y después servía el reparto. Hacía el reparto a la mañana. Esas son las anécdotas de chico. Te quedan sabores muy puntuales que después termina con el tiempo. Y en el desarrollo de la vida, ya después fueron transcurriendo los tiempos, de ahí sale las anécdotas que a los 14, 15 años nosotros íbamos al centro, por Estados Unidos Piedra es la calle que sale a Esmeralda, derecho. Exactamente, íbamos con el tranvía. Y bueno, hacemos cosas de pícaros de barrio que hoy serían colábamos en el tranvía, claro, íbamos hasta allá, pedíamos plata en el Arrismo o en el Maipo, a la tarde cuando entraban las vedettes, ¿me entendés? Y íbamos a comer a las cuartetas, pizza. Entonces, esa era como anécdota de chico. Y ahí está, un amigo mío de la infancia que hacíamos esas travesuras. Sí. Él, de familia española, o sea, gallega, de Ourense, Adolfo Roberto Camaño. Es él, ¿no? Él es Adolfo Roberto Camaño, alias Chacho. O sea, Chacho en el barrio, a mí el Tano, yo Chacho. Entonces, la madre también me daba de comer a mí porque las empanadas gallegas de la madre eran espectaculares y lo que hacía era maravillosa. Doña Tila, y estaba Tila, y bueno, éramos una banda de amigos. Estaba Chocolate, el barrio, ¿no? Y después aparece, a los 19 años, mi papá decide, porque estábamos en un bar, tenía un bar en el Abasto, Anchorena 535, ese bar, que fue lo que le dio un impulso económico importante a mi papá, melancólico, nos vamos a Italia. Y me lleva a mí, a Italia, a los 19 años. A los 19 años te lleva a Italia. Me lleva a Italia. Y ahí yo producí un cambio muy grande. Salí del barrio y entré a un proceso de vida totalmente diferente. Iba al pueblo, abrimos un hotel y un restaurante. ¿En Italia? En Italia. ¿En qué parte de Italia? En Calabria, porque estaba desarrollándose en el año 64-65. Y ahí empieza toda una historia totalmente diferente en mi vida, de trabajo, de forma de vida, de estilo de vida. Cambié. No era el barrio, no era la travesura del barrio, no era el fútbol, pues yo de fútbol también te podría hablar. Y fui a jugar, jugué poco, en diletante, pero más trabajo y gastronomía. Y gastronomía básica. O sea, te desarrollaste ahí en Calabria, con el hotel y el restaurante. En el hotel y el restaurante, todo eso. ¿Y después esa etapa terminó y te viniste a Argentina? En esa etapa termina, pasando un tiempo, prudencial, de 3 años y pico, casi 4, y vuelvo a la Argentina. Pero yo no había hecho el servicio militar, yo soy argentino. Claro. Entonces me mandan a hacer el servicio militar y me mandan a Montecaseros, Corrientes. Entonces ahí, mi papá compra un negocio para mí y para él, porque cuando volvimos, mi mamá enojada, porque nos habíamos ido, él se había ido con toda la plata. Le dije, ¿con toda la plata? En su momento con toda la plata, pero el que bancaba la casa era mi hermano mayor. O sea, teníamos todo bien, pero entonces me dice, si te fuiste, mi vieja estaba como enojada. En esa época no te separaban ni nada, las distancias eran, tu mamá no me habla, ¿no? O sea, era así, con mucho respeto. Entonces habrá un bar y restaurante en el 11, Corriente 2348, en una galería, y ahí empieza una etapa de vida donde estamos todos juntos y todos vivimos de la gastronomía, ahí, básica. ¿Y cuándo te instalás ahí? En República de la India, en el 80. En el 80. Después de una debacle bastante importante, familiar, y bueno, yo armé una familia nueva, me caso en el 71, empieza una etapa de vida nueva, o sea, sacrificios, vida, trabajamos en el negocio, y en el 80 llego a República de la India, un poco de la situación económica del país, que estaba bastante conflictiva, como tantas veces sucedió. Lo cíclico, nuestro país. Los cíclicos de 10 años, que yo le digo. Bueno, entonces en ese ciclo empiezo en una gastronomía donde era un bar, donde inicialmente era la parte de atrás del zoológico, la calle República de la India, antiguamente se llamaba Acevedo. Y ahí había... Acevedo. Entonces, en la parte de atrás del zoológico estaban los colectiveros. Los colectiveros del 161 y la 10 que venía, como diciendo, se dice ahora, trucha.
trucha, Sí. venía trucha. Entonces entraba, venían, comían los sándwiches y se vendían 200 sándwiches por día. Y café, porque el colectivero va y viene, pero el gallego, o sea que era galloso, un tipo bárbaro, también de Ourense, pero como yo tenía referencias con Chacho, Tila y todo eso, sabía cómo se movían los gallegos, muy serios, tipo Sí. muy bueno, muy buena persona, Antonio Galloso. Me da la oportunidad de entrar ahí. O sea, y todo el mundo cuando yo compro un negocio me decía que no era el lugar ideal, o sea, los que sabían de gastronomía, ninguno de mi familia. Mi padre, cuando yo pongo el negocio, había fallecido. Mi padre fallece el 2 de enero del 80, mi padre es una cosa fue compañero mío, y tipo bárbaro, fantástico, como ser humano, como todo, mi madre igual, en todo sentido. Entonces quedamos como, yo quedé como un mandato. Claro. En relación a la familia. Entonces fui trayendo a la República de la India, y después, bueno... Al principio era solamente bar. 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 Entonces, un día de buenas a primeras, Sí. se va. El gallego sabía, pero yo no. Cuando compré el negocio, se van los colectiveros. Y lo hago negocio de tacheros. Yo reciclé muchas veces el boliche. Ah, ok. Lo reciclé de distintas maneras en función de cómo fue cambiando el barrio, porque lo tengo que poner... ¿Y el nombre siempre fue Guido el mismo? Guido porque Guido era chiquito cuando... Uno de tus hijos, claro. Era uno de mis O sea, hijos. que desde que te instalaste ahí se llamó siempre Guido. se llamó Guido. Yo creo que el cambio fue cuando en el Mundial 82, que fue la Guerra de las Malvinas y todo lo que sucedió, nosotros recién teníamos el campeonato del mundo, ¿no? Sí. En el Mundial. Y la televisión era un televisor que, si lo puedo decir la marca, sí, Sí, Aurora no hay problema. Aurora Sí. Grundy. Y te lo daban en cuotas, ¿no? Entonces yo lo rifaba. Antes de empezar el Mundial, empecé las rifas en el negocio, porque tenía mucha gente, tenía todos los tacheros. Claro. Televisor en colores, nosotros habíamos visto el televisor del 78. Entonces rifé no sé cuántos televisores y tenía crédito de todo tipo. Tenía un problema futuro. ¿Entendés? Claro, Porque tenía claro. que atravesar por momentos de o sea, que después me iban a venir a mí, pero yo recibía el dinero. Claro, o sea, claro, recibía claro. con ganancias. Bueno, la cosa es que los televisores se rifaron y todo, pero viene un cambio muy grande que se produce con el Papa. Y yo ahí gano mucho dinero. ¿Y por qué? El Papa viene para el tema del conflicto de las Malvinas. Sí, me acuerdo, sí, sí. En el 82, el 12 de junio del 82, 3 días antes, yo tenía mucha gente en el barrio, ¿no? De los cuales había muchos militares, mucha policía, la 23 y qué sé yo. Y un día yo en esa época abría a las 4 de la mañana, porque a las 6 de la mañana venían los ñoquis del zoológico. Los ñoquis, Claro. que había 16 animales y 500 personas laburando. Mira. ¿Okay? Entonces yo tenía que abrir temprano, la máquina de café la encendía, abría muy temprano y me iba Y tarde. empezabas a despachar. Empezaba a despachar. Entonces en el despacho, un día llego y o sea, porque yo había dejado un pibe que le decíamos Tatú, porque estaba en la isla de la fantasía Sí. en esa época, y Tatú abría el negocio y de repente se le llena de policía, ¿no? Y yo entro y tengo salidas así, ponemos un escudo y una bandera, hacemos una comisaría acá, ¿no? Viene el comisario y me dice, pagan todos. Bueno, estamos tranquilos, ¿viste? Porque eso Claro, tenía que ver sí. con... pagan todo. Bueno, fantástico, le digo, también. Me dice, vos vas a ser el referente nuestro porque vamos a ir... No se sabía que venía el Papa, pero no se sabía de dónde venía. Y empezaron a hacer todo el pabellón y la seguridad por Sí. adentro del zoológico, que eso a mí me dio una cosa muy importante. El zoológico, las cosas de Rosa, o sea, la casa de Rosa está en la Sí. mitad del parque, Sí. cruzando Libertador. Bajando, por ahí está un pasillo, que cruzás Libertador por el pasillo de eso, y después te vas directamente a la plaza de Garibaldi, por abajo del zoológico. Iba a ser yo el único que podía ir, por seguridad era yo. Le digo, yo ni loco. Le digo, yo no voy. Me enseñaron todo y cuando ir por ahí abajo no era el mejor lugar, porque no estaba armado. Entonces dije, no, yo no, tengo que tener negocio. En esa época no había baños químicos, y nosotros teníamos 2 baños, por eso te saco el referente de eso. No quiero entrar en detalles de las cosas, pero la cosa que
en 4 días, 2 días antes, se calculaba que iban a venir 100.000 personas, 200.000 personas, venían 1,5 millones, 2 millones de personas. Y por la única entrada que tenía era por Libertador. Entonces hice una gran choriceada de milanesa, choriceada, todo. Vendiste como nunca en tu vida. Como nunca en mi vida, como nunca. Estaba mi familia, mis hermanos, la familia, todo. Todo lo que estábamos ahí, pa. Bueno, todo fantástico fue. Y ahí se produce el gran cambio. Viene la democracia con Alfonso, sí. Alfonsín y todo eso. Y viene Sturbin enfrente, lo sacan a los ñoquis, empiezan a dar permisos para manejar las cosas profesionales, la licencia profesional. Y empiezan a venir lo que ya venían, más, pero subduplicado y triplicado. Y se hace un centro como de tacheros. O sea, ese, y había otro en la calle San Luis y Córdoba. ¿Y cuándo muta de que dejan y después de venir los tacheros y empieza Entonces el cambio? Viene la democracia trae a los exiliados psicólogos, y al lado, que había 2 edificios que se habían hecho para el Mundial, que le decíamos, después con el tiempo le empezamos a decir los Twin, son 2 edificios que eran Apar Hotel, no fueron autorizados por el ente autártico, una cosa así, y en ese proceso veo un cambio muy grande, porque intelectualmente son nuestras personas, o sea, claro, manejadas de otro lugar, con silencios, con formas, etc. Y se arma una especie de Villa Freud, porque Villa Freud estaba en el Guadalupe, en esa época. En la Plaza de En la Plaza de Guadalupe. Y se vienen todos para acá, ¿por qué? En la Apar Hotel, que estaba como Apar Hotel, lo empiezan a subdividir, y el Apar Hotel era una habitación. Claro. ¿No? Y le venía al pelo, aparte, un Libertador, República de la India, frente del zoológico, y todo lo que tenés a partir del 5.º piso, tenés el psicólogo buscaba ese ambiente abierto y todo eso. Entonces todo eso fue un cambio. Y ahí comienza a cambiar tu clientela. Y ahí empieza a cambiar mi clientela y el barrio empieza a cambiar. El barrio empieza a cambiar. Y viene lo que yo digo, un cambio muy grande, porque con Alfonso, con Alfonsín, le digo Alfonso porque lo conocí, sí. Y porque además venía Pugliese, venía mucha gente, venía mucha y venían a comer. Y venían a comer. Y yo todavía para introducir lo que después pude introducir, no lo podía introducir porque yo sabía mucho de gastronomía, pero no la podía poner de manifiesto. Y sí, empiezo a ponerla de manifiesto con la gente que venía de afuera. Claro. Entonces era natural que de repente empieza a venir una gente con mayor poder adquisitivo diferente, y lógicamente venían y yo hacía cosas de mi mamá, cosas de la gallega. O sea, por eso surge que una característica tuya dice, te sentás en Guidos y te dan de comer. Te dan de comer. Sí, porque nadie sabía lo que comía. Claro. O sea, en principio, me dice, yo no como berenjena. Bueno, está bien, no comas berenjena, toma. Y me dice, qué bárbaro que está esto. Tengo anécdotas grandes de eso. O sea, así tengo, pero lo hago como referente al ruso Berea. Sí, ¿le cambiaste la alimentación al ruso? Al ruso, no, prácticamente sí. O sea, al ruso Berea. Lo dice él, ¿no? Lo dice él. Lo dice él. Yo berenjena no como, y está bien, no como. Entonces se la pintaba, hacía una parmigiana, porque el italiano tiene del sur, de Nápoles para abajo, la parmigiana de berenjena. Hay 3 tipos de parmigiana, ahora la hacen en todo el mundo. Claro. ¿Entendés? Pero la napolitana es la más grosa de todas, de cómo está hecha, de cómo está marcada y todo. ¿Fuiste premiado, Tono? Sí. Estamos viendo acá. ¿De qué premio es este? Eso hace 2 años atrás, y vino la RAI con un programa, y un cocinero importante, como venían en otra época, y bueno, la hostería, la gastronomía, y bueno, competí con 6 o 7 de la gastronomía, y a mí me pusieron como hostería, de los platos que hice y la forma de trabajar sin carta. Una de las características tuyas de tu bar tiene que ver con la cantidad de fotos. Exactamente. Bueno, tiene que ver con el cine, que a mí me gustaba, que yo era muy cinófobo. Sí. Y algunas frases también. Y las frases, sí. Sí. Si yo te lo digo en italiano. Mancha bene, mancha sano, mancha italiano, ¿no? Hay una que es así, y después tengo otra que es un poco violenta. Si la traduzco queda mal. Vos decirlo en italiano y punto. Después que busquen la... Se lei mangia come scopa non si male aprire deve essere cornuto. ¿Entendés?
Y después, bueno, pequeños detalles que Bien. son Acá veo esta foto con tus dos hijos. mis dos hijos, Guido y Luciano. Les Uno incul- sommelier, muy Sí. grosso, que fue importante. Yo a ellos tuve la oportunidad de hacer lo mismo que hizo mi padre conmigo, de llevarme a Europa en su momento, a que ellos aprendieran y que tuvieran un desarrollo. Y después, bueno, pusimos otro negocio, hicimos toda una historia gastronómica que iba creciendo, porque el barrio era porque además hay otra de las cosas que la tengo que decir, es en el barrio estaba solo, Claro. no había nadie. Estaba el Torreón a 5 cuadras, No, claro, y después estaba Botánico, que es el gallego del Botánico, donde está hoy el Superville en Cerviño y Aravesiria. Aravesiria. El gallego abría 6 meses y 6 meses. Claro. Era la historia gastronómica. Después está la panadería, que no vendían nada, pero estaba solo. Esto tiene historia, miren. Fecha 12 de julio de 1985. Guidos Bar, República de la India, 2843. Precios de esa época. Un café express, 25 centavos de Austral, año 85. Una Coca-Cola, 30 centavos de Austral. Un Cinzano, un Gancia, 35 centavos de Austral. ¿Cómo ha cambiado todo? Todo fue evolucionando y cambiando, porque nosotros cambiamos la moneda más de una vez y siempre todo. Sí. O sea, si los cambios de moneda, después llegamos al 1 a 1, que el cambio produjo cosas importantes. Y te lo puedo decir desde el lugar, así muy claro, al lado, Sí. donde yo dije los Twin, donde fueron los psicólogos, pagaron departamentos $8.000, pues se compraron en esa época. $8.000. Sí, sí, 83, 84, 85, con el Austral y todo, $8.000. $8.000. No existe, ¿ok? No existía, o sea. Y después también hubo Son un cambio. 3 metros cuadrados hoy en día. Exactamente. Más o sea, menos, ¿no? eran cosas que lógicamente había que tenerlos, porque en ese momento con el Austral era muy difícil. Pero también y por eso todo compraron departamentos, los instalaron y se quedaron incorporados en el lugar. Y ahí sí están, y todavía algunos, bueno, ahora la psicología está... Claro. media Tano, ¿y qué te compartida. dejó la gastronomía en tu Todo, vida vos, hoy todo. en día? Lo más importante de mi vida fue, y es mi pasión, es lo que hice, lo que de alguna manera construí todo lo que tengo y tuve y tendré, y bueno, le doy gracias a Dios de haber tenido, que no es mío ese negocio, es alquilado. ¿Y Yo en no tu estoy casa? más yo ya no estoy Ya no más, está se lo más, di a ahí los sí, empleados. A los empleados. Se lo dejé a los empleados, porque no pude trabajar, porque me pasaron cosas muy, muy fuertes. Ese es un plato, por ejemplo, que en esa foto, que Sí. se lo hice a un amigo mío, que le hice un cartocho cerrado. Y dice, no, es el cartocho. El cartocho es, o sea, es un plato que se arma dentro de un ¿cómo se llama? Papel de aluminio. Papel de ¿no? aluminio. Sí. Y después lo lleno de fuego. Acá estoy viendo fotos. Esto cuando cumpliste 25 Cuando cumplí años ahí en 25, Guidos. hace 15 años atrás. Que dije, todos me decían, la carta, ¿qué carta? La carta te daba la carta. Tengo Claro. anécdotas fantásticas con eso. Hay Cuando me personajes pedían factura, internacionales le traía- también acá, ¿no? Claro, ¿Quiénes sí. vinieron de afuera? Y de afuera muchos, o sea, a ver, Dominique Sandá, Acá está la foto de Dominique. Dominique Sandá, Sacristán, Pepe Sacristán. Serrá, Francis Ford Coppola. Al que no atendí fue a Bono, porque no tenía más comida. Y yo le dije, no, anda a comer otro lado. Y bueno, O sea, porque te lo dije al Sí, sí. principio, yo tenía un cuadro armado, porque lógicamente estoy de los 9 años en la gastronomía, salgo de Paquita, la asturiana, y de mi mamá, era austeridad pura. claro. O sea, era muy marcado todo. O sea, no era algo que podías podías hacer un plato de fideos, ¿no? De decir, pero cuando llegas a un punto de decir, no, basta. No, Y después muchos más, muchísimos, y si en- me empiezo a enamorar. ¿En casa cocinás vos o con Isa? En mi casa cocina? cocino yo. A ¿Te ver, critican yo soy la comida o no? autodidacta, yo soy un autodidacta de la cocina. Yo soy un degustador y un autodidacta. Antes que ¿Plato preferido tuyo? y un espagueti aglio, olio y peperoncino, el más suave, el más liviano de todo. Normalmente los platos se componen de 5 ingredientes italianos. Sí. 5 ingredientes: el aceite de oliva, el ajo. Después podés elegir de ponerle langostino, lo que vos quieras, 3 cosas más. O por ejemplo, una putanesca lleva 5 ingredientes. Claro.
¿entendés? Se Cosas lleva sencillas. lleva la anchoa, la aceituna, la alcaparra y eso sería una putanesca, una zíngara. Italia tiene 10, de los cuales está la carbonara. Sí. ¿Entendés? Yo fui sacando, porque viajé, caminé, y después la importación hizo que la gente empezara a comer. Pasta seca en mi negocio y al dente. Y no sabía comer al dente. Pues y hoy se está dando que cambiaron también, porque la gastronomía muta, va cambiando. Sí. Y hoy no se acepta. Tano, se nos acabó el tiempo. Bueno, se Un fueron placer 25 minutos. repasar tu vida y bueno, gracias. Y Yo te ser vos el agradezco. responsable de ese lugar en Buenos Aires, característico, atractivo y del cual todo el mundo habla y alguna vez, como mínimo una vez, Sí. miles de personas han pasado por allí. Sí, tengo gratificaciones muy grandes por eso. Muchísimas gracias. No, gracias Un a vos placer por charlar con haberme vos. traído acá y lógicamente la verdad que es una emoción muy grande que de repente me vean mis amigos o mi gente, la gente conocida en tu programa y que de repente, viste, vos hayas tenido la deferencia. Y yo iba a Guidos y cuando empecé esto hace muchísimos Sí, años, hace 30 años más cuando o menos. era más lindo. Cuando era más lindo y más joven sobre Claro. todo. Íbamos antes de salir con el camarógrafo a hacer las notas del día, 6 y pico de la mañana, y pasamos por Guidos a tomar el café con leche a la Anécdotas media muy luna. grandes. Muchísimas gracias por estar allí, nos vemos en el próximo, tal como son. Con el estrés, todo esto se empieza como las burbujas, a ver más de estos pequeños infartitos hasta que empiezan a ponerse cerquita una del otro. Y entonces lo que es una burbuja chiquitita se convierte en una burbuja más grande, eso es en realidad un infarto un poquito más grande, ¿no?